área de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Entonces, en su cuaderno, anoten el objetivo y la fecha de hoy día. Fecha 6 de mayo del año 2021, 06 del 05 del 2021. El objetivo de la clase de hoy día, los deberes. Y debajito anotan que es trabajo con el módulo número 1, actividad 2. ¿Ya? Eso en sus cuadernos voy a dar 2 minutitos para que lo anoten. Y cuando ya lo tengan listo, me van poniendo un dedito para arriba para ir confirmando que están listos. Entonces, vamos escribiendo la fecha 06 del 05 del 2021, 6 de mayo del año 2021. Objetivo, los deberes. Y debajito de los deberes, ¿cierto? Escribo, trabajo con el módulo número 1, actividad 2. Y una vez que vayan terminando, me ponen un dedito para arriba virtual. Ya, muy bien, Jordan. Un flash. Estamos ya en el último minutito, ¿ya? Los deberes, objetivo de la clase, los deberes. Debajito escribo, trabajo con el módulo número 1, coma, actividad 2. Y que no se les olvide la fecha de hoy, 6 de mayo del año 2021. Ahí tengo otro dedito para arriba. Los últimos segunditos para que terminen los turbos de escribir. Bien, Amanda. Profesor. Bien, Miguel, Marcos, le recuerden levantar la mano cuando quieran hablar. Valentina Rojas levantó la mano. Luego Alan. Valentina, dígame. Profesor, no, era para, dije, no, le puse eso porque había terminado de escribir. Ah, ya, muy bien. Alan. Profesor, ¿cuál es la Dígame. fecha? 6 del 05 del año 2021. 6 de mayo. Señorita Valentina, ya me habló, parece. Ya, ¿estamos listos? Maciel está lista también. Francisco Canales también. Leonor Leiva también. Alen también está listo. Recuerden levantar la mano antes de encender su micrófono para darles la palabra. Ya, vamos a continuar, muchachos y muchachas. ¿Ya? Los que queden atrasaditos, recuerden que después yo subo el video de la clase para que puedan ponerse al día con los que les faltó escribir. ¿Ya? Ya el objetivo era cortito, ¿cierto? Hoy día vamos a ver los deberes, ¿cierto? Vamos a trabajar con el módulo 1, pero en la actividad número 2. En la clase anterior trabajamos la actividad número 1. Entonces, este es el módulo número 1 con el cual vamos a trabajar. Y antes de comenzar, ¿cierto? Con lo del módulo 2, vamos a recordar. Recordemos. Estuvimos viendo, ¿cierto? En la clase anterior estuvimos viendo la clasificación de los derechos. Y los derechos habían de primera, segunda y tercera generación. Pero ¿de dónde salió esto? ¿O por qué surgieron estos derechos? Porque antes había un sistema ya que imperaba en algunos países y en algunos reinos sobre todo, ¿cierto? Que se llamaba el absolutismo. ¿Alguien se acuerda qué era el absolutismo? ¿Qué me puede decir? Que levante la mano. ¿De quién estaba al mando en una república que tuviera un régimen absoluto, en un país, perdón, que tuviera un régimen absolutista? A ver, Gloria. El rey. Un rey, ¿ya? ¿Y qué pasaba con el rey? El rey era injusto porque ¿Ya? hacía algunas cosas para algunas personas y los otros no. Muy bien, Gloria, excelente. ¿Ya? Como bien dijo Gloria, estos regímenes, ¿cierto?
políticos que eran absolutistas, como el tema lo dice, el título es el absolutismo, entonces el poder absoluto, todo el poder, todo. A ver, levanten la mano para hablar, no lleguen y hablen, si no yo lo voy a dejar sin audio. Es segunda vez que hace lo mismo, levante la mano cuando quiera hablar. Eso lo venimos viendo de la primera clase, no llego y hablo. En la parte de abajo hay una parte que dice reacciones, hay un monito, ¿cierto? Y ahí sale para levantar la mano. Vuelvo a repetir entonces, ya que interrumpió un compañero. Los regímenes absolutistas, había alguien que tenía el poder absoluto. Esa persona se denominaba rey, ¿ya? Y en este régimen absolutista, el rey tenía el poder de todo y generalmente era injusto. ¿Por qué? Porque se producían escalas o estamentos sociales. Estaba la nobleza, estaba el clero, que era la iglesia, y luego estaban los campesinos y otros grupos sociales que no tenían ningún derecho. El rey podía fijar impuestos que quisiera, fijar las leyes que quisiera, todo lo que él quisiera, ¿cierto? Entonces aquí dice que el rey controlaba todos los aspectos relativos al gobierno, como la promulgación de leyes, el cobro de impuestos y más. Además, prevalecía una organización social que se estaba dividida en estamentos, ¿ya? Y estamentos son clases sociales y en el que el clero y la nobleza, ¿cierto?, contaban con privilegios, mientras el tercer estado, compuesto fundamentalmente por los burgueses, que eran comerciantes, y campesinos, pagaban impuestos y no gozaban de ningún privilegio, es decir, mantenían al rey y no tenían ningún derecho, porque eran los que pagaban impuestos. ¿Qué es un impuesto? Es algo que se cobra, ¿ya? Entonces, si por ejemplo Alan se dedica a pescar, ¿cierto? Y él saca su pesca y va y la vende y gana 100.000 pesos, le van a cobrar un impuesto. ¿Por qué? Porque está vendiendo pescado en mi reino. Por ejemplo, Gloria es la reina de Peyúgue, y dice, de Curanipe, perdón, y Alan le dice a Alan, por vender tu pescado, ¿cierto? En mi reinado, ¿ya? Yo soy la reina Gloria, ¿cierto? Así que tú, pescadorcito Alan, me tienes que pagar 10.000 pesos por tus pescados. ¿Pero por qué? Va, pues yo soy la reina, a mí se me ocurrió, así que pague nomás. Alan, enojado, ya le pasa las 10 luquitas. Al otro día Gloria se levantó enojada, no encontró las chalitas, las pantuflas, levantarse y dijo, estoy enojada, voy a cobrar más impuestos hoy día, porque soy la reina y se me ocurrió. Alan, pescó hoy día, sí, mi reina, tome, aquí están los 10.000. No, hoy día el impuesto van a ser 50.000 pesos. Pero usted está loca. A ver, insultó a la reina, a la cárcel el Alan. Pero esto es injusto, dice Alan. No, es justo porque yo soy la reina y lo que yo digo es la justicia. Entonces no había derecho a nada. Y la gente se empezó a cansar de eso. Y cuando la gente se cansa, comienzan a hacer una revolución. Y surgió una revolución, por ejemplo, en un país que se llamaba Francia, la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa tenía 3 ideales, ¿ya? Que estos ideales eran la libertad, ¿cierto?, la igualdad y la fraternidad. Y por eso surgieron los derechos de primera generación, que hablaban de la libertad, los derechos de segunda generación, que hablaban de la igualdad, y los derechos de tercera generación, que hablaban de la fraternidad. Todo esto lo vimos en la clase anterior. Entonces, aquí tenemos los derechos de primera generación, que son los derechos civiles, ¿cierto?, de la libertad. Y son derechos que el Estado tiene que respetar. Por ejemplo, el derecho a voto. Eso es un derecho de libertad. Todos tenemos la libertad de votar por quien sea el candidato que uno quiera que salga elegido, ¿ya? También tenemos los derechos relativos a la igualdad, que son derechos que el Estado me tiene que proveer, ¿ya? Por ejemplo, una igualdad al derecho a la vivienda. Todos tenemos derecho a tener una casa en la cual vivir. El derecho a la educación, el derecho a la salud. Son derechos que no hacen iguales. No porque yo sea pobre o sea rico, debería tener acceso a la salud a alguien rico, y el que es pobre no debería tener derecho a la salud, ¿ya? Eso no sería respetar los derechos. Y luego vienen los derechos de fraternidad, que son los derechos que son solidarios, es decir, abarcan a todos. Y uno de esos, ¿cierto?, que vimos es el derecho a un medio ambiente limpio. ¿Por qué? Porque todos vivimos en el medio ambiente, todos vivimos en este planeta. Y si ese derecho no se respeta, estamos perjudicándonos todos.
¿Hay alguna duda hasta ahí, niños, niñas? ¿Qué era lo que habíamos visto hasta la clase anterior? ¿No? ¿Estamos bien? Ya. Entonces, como vimos los derechos, vamos a comenzar ahora con la actividad número 2. Y en la actividad número 2, ¿ya? Tenemos que realizar una lectura comprensiva de la página 174 del texto escolar. Entonces, busquen en su libro de historia la página 174, ¿ya? Página 174, ahí veo como algunos están abriendo su libro de historia en la página 174, ¿ya? Y en esta página nos hablan de los deberes, ¿ya? Entonces, ¿algún voluntario para leer esta parte? ¿O voluntaria? Que levante la manito virtual. Marcos. Usted fue el primero en levantar su mano. Ya, Marcos. La existencia de deberes y responsabilidades de las personas se relacionan con la necesidad de asegurar el respeto de los derechos de los demás. Muchos de estos deberes y estas responsabilidades se encuentran establecidas en leyes y normas destinadas a regular el comportamiento de las personas en sociedad. ¿Qué deberes y responsabilidades tienen las personas y el Estado? Muchas gracias, Marco. Muy bien. ¿Ya? Entonces, cuando uno tiene derechos, también tiene deberes. ¿Ya? ¿Y qué son los deberes? Son responsabilidades. Yo tengo un deber, una responsabilidad, son sinónimos. ¿Ya? ¿Y por qué existen los deberes? Para asegurar el respeto a los derechos. Porque si todos tuviéramos solamente derechos, se produciría un conflicto, porque, por ejemplo, si llegamos a una esquina de una calle, dos autos, ¿ya? Y chocamos los dos porque los dos llegamos a la esquina y ¡pah! Oye, pero si yo tengo derecho a pasar, yo también tengo derecho a pasar, pero yo estaba primero, no, yo estaba primero. Nos vamos a pelear porque él tenía derecho a pasar y yo tenía derecho a pasar. Entonces, para que ese derecho se respete, se hace la ley del tránsito, por ejemplo, y ponen un disco pares. Y ese disco pares dice que cuando yo vea ese disco, en la esquina tengo el deber, la responsabilidad, la obligación de parar. Y el que no tiene ese disco tiene el derecho de pasar. Y una vez que él pase, yo tengo mi derecho de pasar. Entonces, se respeta mi derecho de pasar, se respeta el derecho del otro auto de pasar, pero mediante un deber. Porque si tienen solamente derechos, al final se producirían peleas. Porque todos tendríamos derecho y quisiéramos que nuestro derecho estuviera primero que el derecho de la otra persona. ¿Se entiende? Entonces, luego aquí nos dice qué deberes y responsabilidades tienen las personas y el Estado, como leyó Marcos. Acá estamos. Otro voluntario para que lea los derechos de las personas o voluntarias. Ya. Jordan va a leer los derechos de las personas y Gloria va a leer los derechos perdón, me equivoqué. Los deberes de las personas va a leer Jordan y los deberes del Estado va a leer Gloria. Ya. Jordan. Conocer sus derechos y hacerlos respetar, respetar los derechos de los demás, respetar las leyes, cuidar el medio ambiente y el patrimonio, participar constructivamente en la sociedad, cuidar a los niños y a los ancianos. Ya, muchas gracias, Jordan. Esos son los deberes y obligaciones de las personas. ¿Y quiénes son las personas? Todos nosotros. ¿Ya? ¿Qué deberes tenemos? Primero, el primer deber y obligación que tenemos es conocer cuáles son nuestros derechos. Porque si yo no conozco mi derecho, no puedo exigir que se cumpla. Si yo, por ejemplo, no sé que tengo derecho a la educación, a lo mejor nunca voy a ir a la escuela. Y voy a crecer como una persona sin conocimiento. Y después me pueden estafar por cualquier cosa. O voy a un hospital y no sé que tengo derecho a recibir un medicamento gratis y me lo venden, me estafan. ¿Por qué? Porque no conozco mis derechos. Lo segundo es respetar el derecho de los demás. Ese es otro deber. Si yo tengo derechos, ustedes también tienen derechos. Por ejemplo, ustedes tienen el derecho a que yo los respete.
Y también yo tengo el derecho que ustedes me respeten, porque si no yo diría, ya pues Gloria, te toca hablar, pues, apúrate. No, yo no tengo el derecho de tratarla así. ¿Por qué? Porque yo tengo que respetarla. Pero yo tampoco, ya vos, profe, apúrese vos. No, tampoco, porque yo no le he faltado el respeto a Gloria. Entonces, ella espera que yo la respete, porque yo sé que tengo ese derecho y sé que tengo la obligación con ella. Y Gloria también me va a respetar a mí, porque ella tiene el derecho de que yo la respete y el deber de respetarme a mí. ¿Ya? Si no existiera eso, la sociedad no sería civilizada. Estaríamos todo el día peleando, porque todos quisiéramos tener derechos, pero ninguna obligación. ¿Ya? Respetar las leyes. Lógicamente, si no respeto las leyes, paso a llevar a todos. Cuidar el medio ambiente y el patrimonio, porque todos vivimos en el planeta. Participar constructivamente en la sociedad, es decir, ser buenas personas. Y cuidar a los niños y a los ancianos, ¿ya? Es como cuando dicen en una película, se está hundiendo el Titanic, ¡ah, niños y ancianos primero! ¿Ya? Entonces, es su derecho. Ahora, Gloria, por favor, ¿cuáles son los deberes del Estado? Debe asegurarse de que las personas pueden ejercer todos sus derechos. Por ejemplo, educación, salud, propiedad privada, igualdad ante la ley y participación en la vida pública. Correcto, Gloria. Ya, esos deberes son del Estado. Los otros deberes eran de nosotros, de las personas comunes. ¿Ya? Maciel, dígame. Había levantado No, se me levantó por accidente. Ya, no importa, Maciel. ¿Ya? Entonces, como decía, el Estado, ¿quién es el Estado? El gobierno, ya quien nos gobierna, ¿ya? El Estado está compuesto por los ministerios, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, ¿ya? Etcétera. El Estado tiene el deber de que se nos respeten nuestros derechos a las personas. Y algunos de esos derechos son el derecho a la educación. Tiene el deber el Estado de dar la facilidad de que los niños puedan ir al colegio, por ejemplo, los libros, pasamateriales, presta ayuda en el tema de alimentación algunos, ¿ya? Etcétera, etcétera. La salud, lógicamente uno puede, hay zonas que están más aisladas, pero ponen una posta, un consultorio, en las ciudades más grandes ya hay hospitales que se llaman públicos, ¿ya? En el cual podemos ir cualquier persona de Chile. La propiedad privada, ¿ya? Por ejemplo, Maciel tiene su casa, sale de vacaciones, bueno, ahora no se puede salir, pero supongamos que se puede salir, estamos en fase 2, va a dar una vuelta a la plaza para tomar airecito fresco, vuelve a la casa, y Jordan se metió a la casa y cerró con candado. Y Jordan dice, no, pues si la casa estaba vacía, no había nadie, ahora la casa es mía. Entonces, ahí él no respetó el derecho a la propiedad privada, porque si yo tengo mi casa, nadie tiene el derecho de meterse a mi casa, porque si no sería un asalto o una ocupación, ¿ya? Igualdad ante la ley, quiere decir que, por ejemplo... Tengo casa nueva. Muy bien, lo felicito, ¿ya? Si, por ejemplo, no sé, Ignacia, ¿ya? Es una niña millonaria, ¿ya? Y Amanda, por ejemplo, ¿ya? Ella cultiva el campo nomás, tiene menos plata que Maciel, que Ignacia. Y Ignacia es la que se encarga de exportar las frutillas. Y tienen un conflicto porque Amanda no le quiere pagar el precio de las frutillas. Entonces van a la ley y el juez dijera, a ver, ¿quién tiene más dinero? Ignacia, Ignacia tiene la razón porque tiene más plata. ¿Sería justo? No, porque el juez tiene que verlos igual. Sea uno pobre o sea rico, tenemos los mismos derechos. Sea uno hombre o sea mujer, tenemos los mismos derechos. Eso significa la igualdad ante la ley. Y por último, la participación en la vida pública quiere decir que, por ejemplo, si vamos a elegir presidentes del 5º año básico, todos los que están aquí presentes tienen el derecho a poder ser elegidos presidentes, tesoreros, secretarios del curso. ¿Ya? Eso se llama participación en la vida pública. Todos tenemos ese derecho y por lo tanto el Estado tiene el deber de que se haga respetar ese derecho. ¿Cómo? Haciendo votaciones públicas. ¿Ya? Que en unos días más van a haber votaciones. Y luego teníamos, ¿cierto?, la primera actividad que era la actividad letra A, que decía, observen las imágenes A y B y responde qué obligaciones y deberes
perdón, qué obligaciones, deberes y responsabilidades tienen los peatones, los conductores, las empresas y los trabajadores en las situaciones presentadas. Y nos presentaban estas dos imágenes, ¿ya? Entonces ahí tenemos una imagen donde hay una rotonda, ¿cierto? Entonces, ¿quién me puede decir qué deberes, ¿cierto?, tienen los conductores y qué deberes tienen los peatones? Esta era parte de las preguntas. Levanten la manito y si no comienzo con la lista a preguntar. A ver, Leonor. ¿Los peatones y los conductores tienen el deber de respetar las señales de tránsito? Excelente, Leonor. Ya, los peatones y los conductores tienen el deber de respetar las señaléticas del tránsito. Por ejemplo, el auto negro que se quiere meter en la rotonda tiene aquí un disco triangular que se llama ceda el paso. Quiere decir que él tiene que darle el paso al auto blanco que viene por su izquierda. Si él no respeta, ¿cierto?, su deber, su obligación, se va a producir un accidente. Allá al fondo tenemos un paso de cebra. El deber del peatón es cruzar por el paso de cebra y no pasar corriendo por aquí, por el medio de la rotonda. Porque el auto que está allá tiene el deber de parar en el paso peatonal o paso de cebra, como el que hay fuera de la escuela. Pero aquí, si el auto me atropella, él no tenía el deber de parar, porque yo no tenía el derecho de cruzar acá. ¿Se entiende? Por eso es importante respetar las leyes, no solamente para los peatones, también para los conductores. Muy bien, Leonor. Ahora, tenemos en la imagen del lado, ¿cierto?, una empresa, ¿cierto? Y, lógicamente, en una empresa hay trabajadores. ¿Qué deberes se generarán ahí? ¿Quién me puede decir qué deberes tiene una empresa o qué deberes tienen los trabajadores? Que levante la manito y si no, pregunto a alguien que esté presente por la lista. Ya, voy a preguntar, a ver, aquí está, no hay ninguna manito levantada. Alén, ¿está por ahí el señor Alén? Don Alén, no lo veo, ni lo escucho. Ya, Alén, por ahí lo escuché. Alén, ¿qué deberes crees tú que tiene la empresa con los trabajadores? Si tú trabajaras en esta empresa y llega a fin de mes, después que tú trabajaste todo un mes, ¿qué deber tiene la empresa contigo? Parece que Alén tiene, a ver, ¿quién levantó la manito? Maciel. A ver, Maciel, dígame usted. ¿La empresa debería darte un sueldo mínimo? Bien, la empresa debería pagarme un sueldo por lo que trabajé. Y yo como trabajador, ¿qué deber tendría con la empresa? Trabajar. Trabajar, ¿cierto? ¿Y qué pasa si hay un día feriado? ¿La empresa me puede obligar a ir a trabajar? No. No, tiene el deber de respetar mi día de descanso. Ahora yo no puedo decir, oh, el día lunes, oh, tengo flojera, no voy a ir a trabajar. Jefe, mañana voy. No, pues no estoy cumpliendo mi deber. ¿Ya? ¿Se entendió, Jordan? ¿Ah? Usted tiene el deber de cuidar su gatito, de darle agüita y darle comida. ¿Ya? No es mío. Voy a andar un ratón. Ya. Muy bien. ¿Se entienden? Deberes. No solamente la empresa tiene deberes, también el trabajador tiene deberes con la empresa. Si una de las dos partes no cumple con sus deberes y no respeta el derecho del otro, se producen los conflictos. Por eso es importante respetar los derechos, porque si no se generan problemas, se generan conflictos. Y luego tenían una pregunta, ¿cierto?, que decía, tomando como ejemplo el recuadro de la página 174 de tu texto escolar, completa el siguiente con los deberes de las personas y del Estado que tú creas que son los más importantes en este tiempo de pandemia, ¿ya? Entonces, siguiendo el ejemplo, de ahí me contesta Marco y Maciel que levantaron la manito, siguiendo el ejemplo de acá, ¿cierto? Aquí salían los deberes que tenían las personas, los deberes que tenía el Estado, haciendo un recuadro parecido a ese. ¿Cuáles son
los deberes, por ejemplo, de las personas, ¿ya? En el tiempo de pandemia. ¿Quién me puede contestar? Que le vaya levantando la manito. A ver, Marcos, luego Maciel. Marco, ¿qué deberes tienen las personas o tenemos las personas en este tiempo de pandemia? Un deber. El derecho al distanciamiento social. No, ese no es un derecho, es un deber. Tenemos que mantener el distanciamiento social, ¿ya? Está bien lo que dijo, pero es un deber. ¿Se entiende, Marco? Sí. Ya, está bien, ya, un deber. Jordan. Otro deber. Su micrófono, Jordan. Ahora sí. Ya. Se me levantó la mano. Ah, ya, no la quería levantar. Ya, Maciel. Las medidas sanitarias. Ya, respetar las medidas sanitarias. Luego había otra Rocío Reyes. ¿El de quedarse en casa? Ya, el deber de quedarse en casa, muy bien. Leonor Leiva. El deber de usar mascarilla. Muy bien, el deber de usar mascarilla. ¿Ya? Esos son, ya a ver quién más. Por aquí me levantó otra manito. Levánteme nomás, dígame nomás, señorita. Ahí le solicité que me... Proteger a las personas que están alrededor. Bien, proteger a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Ya? Tenemos varios deberes como personas y ustedes los dijeron bien, muy bien. Quedarnos en casa, respetar el distanciamiento social. Si hacemos eso, estamos cuidando a los que queremos, es decir, a las personas que están con nosotros, usar la mascarilla, ¿ya? Y varias cosas. Ahora, esos son los deberes que tenemos nosotros como personas. ¿Y qué deber en este tiempo tiene el Estado, es decir, el gobierno, para que lo entiendan así, las autoridades? ¿Qué deber tienen ellos con las personas en este tiempo de pandemia? ¿Quién me puede decir? Alexander, deje de rayar la pantalla. Maciel. ¿El deber de ayudar a la gente? El deber de ayudar a la gente. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo podemos ayudar a la gente? O sea, ¿cómo el Estado tiene que ayudar a la gente? Con distanciamiento. Eso lo tenemos que mantener nosotros. Vamos pensando, ¿qué deber tiene el Estado, el gobierno, el Estado? ¿Leonor? Pasé a llevar la mano nomás. Ah, ya, perdón. ¿Marcos? Desinfectar la vía pública. Bien, eso es un deber del Estado, desinfectar la vía pública, ¿cierto? Por ejemplo, a veces la municipalidad desinfectaba, ¿cierto? Toda la ciudad, pasaban en camioncitos. Renata. Hacer controles sanitarios. Muy bien, hacer controles sanitarios. Señorita Ignacia Covarrubias. ¿Tiene su manito levantada? Sí. El derecho del Estado podría ser también de el lavado de manos. El deber es exigir el lavado de manos, ¿ya? ¿De acuerdo? Y está muy bien lo que me han nombrado. Se nota que han estado atentos de lo que pasa en esta pandemia, saben los deberes que tienen ustedes y también saben los deberes que tiene el Estado, ¿ya? Espero que haya quedado claro cuáles son los deberes, que son las obligaciones que tenemos todos, las personas y el Estado. Y que sin deberes no se respetarían los derechos de todos. Por lo tanto, tenemos derechos y tenemos deberes. Van ambos de la mano, ¿ya? Espero que no haya dudas. Para la próxima semana vamos a seguir con las clases de historia, ¿ya? Actividad 3 del módulo 1, ¿cierto? Para que lleguen hechas. Por ahí veo otro gatito medio negrito, parece, ¿ya? Yo también tengo un gatito por ahí, pero la floja está haciendo tuto hasta ahora, ¿ya? Bueno, casi todo el día hace tuto, ¿ya? Así que no anda por aquí. Oh, ahí hay uno, se parece al mío. Yo también tengo un gato vaca, ¿ya? Que es blanquito con negro, ¿ya? Así que espero que se encuentren muy bien. Un gatito rubio, ¿ya? Por ahí vi, y ahí hay otro más. ¿Tiene un gaterío, Jordan, ahí? Yo tengo 8 gatos. ¿Tanto? No, yo 7. tengo uno nomás.
Mi mamá no Me le gusta. faltan 2. Mira, el Jordan tiene un... Tengo 5 perros. Yo tengo 4 perros. 4 perritos. Yo tengo un gatito y un gerbo, que es un ratoncito. ¿Maciel? Me ¿O levanto. pasó a llevarla? Ah, ya, perdón. Ya. ¿No hay duda entonces, chicos? ¿Ya? No. Ya. No. Respétenlo. Ya, Nada. entonces, respeten los derechos de sus animalitos que tienen en la casa. ¿Ya? Ustedes tienen el deber de alimentarlos y de cuidarlos, ¿ya? Porque los animalitos también tienen derechos. ¿Ya? Entonces, Se mató. nos vemos la otra semana. Cuídense mucho en sus casas, cuiden a sus mascotas. Chao, que estén bien. Chao, chao. Chao, profesor. Chao. Chao los gatitos, chao. Chao. Chao, chao.